primer lugar, la gran diferencia reside en su teoría. Es decir, las otras escuelas, o la mayoría de escuelas en España, no digo todas, pero la mayoría de ellas, y eso puede ser un 90% de las escuelas de terapia Gestalt en España, desconocen absolutamente la teoría del self o la teoría de campo de la terapia Gestalt, la desconocen. Yo la introduje a través de Jean-Marie Robin en el año 1989. Y el libro fundador de la terapia Gestalt no se traduce al español hasta el año 2002. Entonces, creo que la cosa más importante que nuestra escuela aporta es una sólida construcción teórica que permite entender, comprender y acompañar a nuestros pacientes en procesos largos. Y además, la teoría de campo de la terapia Gestalt, que ubica el sufrimiento del ser humano no dentro del ser humano, en el interior, ni en la mente ni en la psique, sino que lo ubica en la relación continua de ese ser humano con el mundo y con su manera de estar en el mundo, creo que es un aporte fundamental y totalmente distinto. Yo tuve creo que desgracia de vivir una formación en terapia Gestalt en donde muchos de los formadores y formadoras eran brutalmente confrontadores, humillantes con los alumnos, y cuando me planteé una posible formación, yo no quería eso para mis alumnos. Quería lo que yo había aprendido: ternura, humanidad, respeto. Entonces creo que eso es lo que aporta de diferenciador nuestra escuela, una sólida base teórica, que otras escuelas que han renegado y que dicen que la terapia Gestalt es una terapia Gestalt ateórica, luego necesitan de esa teoría para trabajar, y la han buscado en Jung, la han buscado en Melanie Klein, la han buscado en la bioenergética, la han buscado la teoría en cuerpos teóricos que no tienen nada que ver con la terapia Gestalt y que guardan coherencia. La bioenergética es coherente, la Jung es coherente, Melanie Klein es coherente, pero dos de ellos son psicoanalistas y el otro es un discípulo de Wilhelm Reich. Entonces, los que reniegan de teoría, sin embargo, es paradójico que cuando necesitan la teoría, como desconocen la teoría de la terapia Gestalt, la buscan en otras fuentes. ¿En qué crees que se diferencia esta escuela de otras? Bien, no he hecho un estudio de todas las escuelas que hay, pero de lo que yo conozco, pues de esta primera fase en la que yo voy buscando y que para mí desde luego sí que fue significativo, es un estilo menos confrontativo. Para empezar, la sensación o la idea de ese permiso para poder estar en lo que estás y a partir de ahí a ver a dónde llegas. No como yo he podido sentir en otros lugares, o lo que a lo mejor me ha podido llegar por pacientes que han dicho, tengo pacientes que me han podido decir, bueno, he hecho terapia ya con otras terapias Gestalt y vienen así. Incluso me comentaba un paciente decir, después de la primera sesión me he ido cómodo, imagino que en breve empezaremos a confrontar. Y yo, pues si hay que confrontar, se confronta, pero no es lo único y lo primordial y lo primero. Primero tengo que saber delante de quién estoy. Entonces, para mí eso es un antes y un después. Al conocer esto, para mí eso fue primordial y creo que marca la diferencia. Sí, y yo creo que la marca en nuestra relación con los pacientes y también en la relación con el alumnado. Por supuesto. Donde vamos a trabajar con ellos, con ellas, de una manera acogedora, no la confrontación como única herramienta o como herramienta principal, vamos a decir, por ser más suaves, ¿no? Sí. Sino, una vez más, un proceso de investigación en todo el
apartado vivencial que tiene esta formación, donde el alumnado hace trabajos personales, hay un proceso de investigación que luego nos va a servir para ilustrar la teoría. Está esta actitud que describes, Cris, ¿sí? Sí. Además, a sabiendas, cuando hablas del alumnado, ¿no? El alumnado o un paciente que viene por primera vez, ambos, de la inseguridad con la que puedan llegar y sabiendo que están aprendiendo. Entonces, vamos a acompañar ese proceso, ¿no? No vamos a forzar, digamos, ahí, ¿no? Luego nombrabas la teoría también. Otra de las cosas que diferencia para mí fundamental es esos pilares que te da la teoría, ¿no? Es decir, vale, sí, la parte vivencial, hay muchas cosas que tienen que ver con el apoyo, la no confrontación, pero el poder decir, y esto tiene un nombre, y esto tiene un sentido, y esto, ¿no? Todo eso a mí también me parece importante. Sí, sí, cuando, como sabes, yo me formé en esta escuela, antes de formarme como formador de esta escuela, es una de las cosas que a mí me fascinó, es el andamio teórico tan potente y con tanto sentido que se me proporcionó. Y esto es como un sostén para luego saber cómo estoy trabajando con mis pacientes. No ir a tientas, sino con una orientación muy clara hacia dónde quiero trabajar y hacia dónde quiero acompañar a mis pacientes, apoyándome en conceptos teóricos, insisto, que guían mi intervención. Y otra cosa que me parece muy chula es la gran congruencia que hay entre la teoría, la metodología de enseñanza y la práctica de la psicoterapia. No son procesos aislados que van por separado, están todos unidos en un todo congruente que le da un valor muy chulo y muy poderoso a esta forma de entender la terapia y de entender el proceso formativo. ¿En qué se diferencia esta escuela de otras? Yo creo que básicamente hay como dos diferencias para mí fundamentales, igual hay más, vamos a dar más, pero para mí hay dos diferencias fundamentales. Una tiene que ver con que hay toda una serie de escuelas de Gestalt, que son las que más abundan en el ámbito hispanohablante, que hablan de una Gestalt ateórica, que eso lo promovió Perls, Javi de Naranjo, y que hablan de que no hay una base teórica de la terapia Gestalt. Y la escuela nuestra, que tiene más que ver con la costa este estadounidense, que está muy en el resto de Europa, sí que tiene un interés importante por las cuestiones teóricas, porque hace falta, consideramos que todo el mundo necesita una teoría, que la teoría es el marco de ideas que te orientan, es el mapa que te hace moverte por los territorios. No es el territorio, pero sí que es una herramienta que te ayuda a moverte. Entonces, en esta formación hay una base teórica muy sólida, una base teórica que tiene que ver con lo que se llama teoría del self, que es una forma de entender el yo, y el yo como un proceso que está en desarrollo. Tiene que ver con la teoría de campo, que habla de cómo las personas nos construimos en relación con los demás. Hay una base de lo que se llama fenomenología, que es una línea filosófica que habla de una mirada, una forma de mirar la realidad. En fin, hay una serie de conceptos teóricos muy sólidos que, por supuesto, luego cuando nosotros trabajamos con un paciente no estás ahí pensando en los conceptos teóricos, porque la formación intenta y está dirigida a que los alumnos y las alumnas integren esa teoría. Es decir, que se convierta en como cuando aprendes a conducir y ya te sabes las normas de tráfico, ya sabes mover y tú puedas moverte con eso, pero realmente es muy potente. Sí. Es una cosa que para mí es muy importante. Claro, es que a veces hay como un rechazo a la teoría porque parece que la teoría vaya a estar aquí delante, ¿no? Entre tú y yo cuando estamos trabajando, pero para nada. Es que aparte la formación está muy enfocada a que la teoría sea integrada con la práctica. Claro. Entonces, claro. No es que vamos aquí a contar unos tochos teóricos, sino que estamos todo el rato contándote cosas que luego en la práctica vas a poder integrar y experimentar. Entonces, la teoría se convierte en el suelo. Yo no estoy pendiente de la teoría cuando estoy trabajando. Claro. Luego, si me preguntan, sí que puedo explicar qué ha ocurrido. ¿No? Y entonces, Exacto, eso te sitúa y te coloca en un lugar de tranquilidad, claro. Y de comprender lo que estás haciendo. Una expresión que en esta formación, y luego ya como formadores nosotros escuchamos mucho y utilizamos mucho,
es la conexión de la teoría con la práctica y de la práctica con la teoría, porque la teoría te da unos mapas para poder saber cómo intervenir, para poder tener una amplia variedad de formas de intervenir, porque tienes un sustento teórico, y al mismo tiempo también en la práctica, cuando tienes dificultades en la práctica, puedes recurrir a la teoría para poder, la supervisión, para poder hacer esto. Entonces es una integración entre estos mundos que es muy rica, y esto es bastante diferencial con respecto a otro tipo de escuelas de terapia que está. Sí, entonces sería, o sea, una teoría que apoya. Una teoría Exacto. que apoya la práctica. Que apoya la práctica. Sí. Y apoyar es justamente también otra de las cuestiones que Bien, son ahí te has importantes metido, aquí, el enlace que he metido, que me has apoyado. Te he apoyado. Que es que nosotros nos basamos mucho en el concepto de apoyo. Sí. El apoyo, hay un artículo que recordarás de una norteamericana, Lynn Jacobs, que habla del apoyo como aquello, el apoyo no es dar palmaditas en la espalda, como lo entendemos nosotros, el apoyo es aquello que permite que pasen cosas. Sí. Entonces, hay algo que tiene mucho que ver con nuestra forma de trabajo, que también es muy distinta, que tiene que ver con no meter empujones, con no decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino de estar como terapeutas muy atentos a cuál es el pequeño paso que la persona puede dar, que es sólido, qué apoyo necesita para poder ese paso y que haya una evolución que se sostenga en una base firme, que no sea a base de empujones, por decir así. Sí. Entonces, luego también a mí me gustaría señalar la calidad humana que hay en esta formación. Es como que también, o sea, va en coherencia con la teoría, el cómo se trata a las personas aquí, cómo se respeta los procesos, cómo lo que nombran los alumnos y personas que yo conozco que han hecho esta formación es que me he sentido segura para ser yo. ¿No? He podido expresar lo que siento, me he sentido acompañada por los formadores o las formadoras y se crea, ¿no?, como un estar en el grupo que permite que las personas sean. Claro, eso me hace pensar en que uno de los conceptos que en esta formación y en este planteamiento es extremadamente importante es la ética. Es una palabra que tenemos en boca mucho porque hay una cuestión ética de cómo es el posicionamiento ético como formadores, cómo es el posicionamiento ético como terapeutas. Entonces, un tema que nos interesa mucho es no hacer un abuso de poder, ni como terapeuta ni como formador, el tener mucha atención puesta en establecer relaciones éticas con nuestros pacientes, con nuestras personas en formación, etc. Es parte de la cuestión, con lo que dices tú.